Ahora es nuestro último tema de este seminario teológico a los pies del Maestro. Y hoy tenemos el privilegio también de que este tema nos lo va a dar el Padre Serapio Fuentes, que es el tema Emergencia Cristológica. Entonces, vamos a iniciar saludando, haciendo la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También queremos saludar a todas las provincias que se están conectando, a cada uno de los hermanos, todas las provincias, también Argentina se está conectando, Tarija se está conectando también y hay hermanos también en Estados Unidos. Entonces un saludo para cada uno de ellos. Y bien, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, que es necesaria y tenemos que invocarlo cada momento de nuestra vida. Y hoy día también vamos a invocar esta presencia para que sea el Espíritu Santo que nos esté moviendo, tocando nuestros corazones, que nos siga guiando y que se derrame también el Espíritu Santo en nuestro Padre Serapio, para que salgamos ungidos nosotros acá esta tarde con este tema muy hermoso que nos va a dar el Padre Serapio. Después de una alabanza, vamos a pedirle al hermano Mauricio que él haga esta oración, y cada uno también del lugar donde ustedes se encuentren, queridos hermanos, invoquemos esta presencia del Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz. Mora en mí, mora en mí. Si tu bella luz mora en mí, la gloria de Jesús irradiaré. Mora en mí, mora en mí. Soy de ti, soy de ti. Amado Espíritu Santo, en esta tarde te queremos pedir que tú vengas a tomar posesión de todas nuestras mentes, de nuestros cuerpos. Llénanos, danos tu sabiduría, derrama tus dones, tus carismas, para poder tener ese entendimiento, para poder ser llenos, para que tú nos des esta sabiduría que solamente viene de ti y podamos comprender el mensaje que tú tienes para este tiempo, a través de esta enseñanza, un mensaje también personal a cada uno de nosotros. Derrámate también con esa fuerza, esa fusión, esos dones sobre nuestro hermano, el Padre Serapio. Llénalo también de tu presencia, de tu fuego, de tu palabra, del don de tu palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Amén. Démosle un aplauso al Espíritu Santo y le damos la bienvenida aquí al Padre Serapio Fuentes. Bienvenido, Padre. Si quebranta, Santo Espíritu, mi ser, instrumento de amor yo quiero ser. Mora en mí, mora en mí. Soy de ti, soy de ti. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Bendito sea el Señor por reunirnos en este momento, como indica su nombre de estas charlas, seminario teológico. Obviamente es a lo largo de estos sábados ustedes se han ido interiorizando los temas que los hermanos sacerdotes les han dado, les han compartido. Esta tarde nos toca el tema de una emergencia cristológica.
Cuando estaba pensando sobre este tema, cómo debía compartir, en qué debía centrarme, porque la cristología es amplio, está la parte de la cristología bíblica, la parte de la cristología dogmática, y entonces esto es cada uno de estos temas que menciono podían tranquilamente gastar un semestre en la universidad y entonces, ¿no? Y nosotros también lo hemos llevado de ese modo. Pero ¿qué sucede? Pensé un poco en el título que se ha otorgado a este compartir de esta tarde, una emergencia cristológica. Y estaba pensando por qué nosotros hemos comenzado esta secuencia de charlas a lo largo de este tiempo en esto que llamamos nosotros seminario teológico. ¿De dónde sale? ¿Cómo hemos comenzado? ¿Cuáles son las necesidades? Padre Aldo nos decía después de una reunión con el Monseñor, nuestro pastor local, se sugiere que se deben dar cursos que nos formen, que fundamenten nuestra fe para perseverar como cristianos católicos comprometidos. Y entonces ahí surge estos temas, nos preguntamos uno al otro qué podía ser, cómo podíamos estructurar. Y entonces el contexto es esto, una necesidad. Una necesidad en medio de nosotros puede ser por tantas cosas que ocurren y tal vez un poco de manera especial por lo que ocurrió con algunos de nuestros hermanos, y entonces hay que poner en cauce las aguas, hay que encaminar, hay que abrir esas sequías, como se dice en los sembradíos, para llevar ese agua que riegue a la tierra. Y nosotros cada uno somos parte de esa tierra por donde emana ese agua que es el Espíritu Santo. Entonces, en este abrir el cauce, en esto de llevar este agua, este manantial de agua viva, surgen estas necesidades. Y ahí me enfoqué un poco en el título del tema de esta tarde. Primero me pregunté, si tengo que hablar de una cristología bíblica, voy a tener que hablar de los evangelios, voy a tener que ver la Biblia, cómo se conoce, cómo se narra acerca de Cristo. Esto sería muy largo, y entonces acomodé un poco y dije, hay una cosa importante acá. Y esto hay que tomar en cuenta. Emergencia. Y esto nos abre la atención. Abre nuestra mirada. ¿Qué significa primero este concepto? ¿En qué condiciones nosotros usamos esta palabra, emergencia? Y entonces cae muy bien, no sé si en esto lo hemos pensado cuando planteábamos los temas, pero cae muy bien a la situación, a la realidad que nos ha tocado vivir. Obviamente nosotros estamos en emergencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algo sucedió en medio de nosotros y no podemos dejarlo que pase así nomás, sino más al contrario, debemos encauzar las aguas, como decía, y por eso entonces suena muy bien. ¿Por qué? Porque, hermanos, si nos preguntamos qué significa esta palabra, emergencia, en el diccionario encontramos asunto o situación imprevisto que requiere una especial atención y que debe solucionarse lo más antes posible. Ahí podíamos ver tipos de emergencia. ¿Qué tipos de emergencia existen? Solamente un poco que se aproxime a lo nuestro. Por ejemplo, puede ser una emergencia médica. Por tanto, para la Organización Mundial de la Salud, emergencia es aquel caso en la que la falta de asistencia conduciría a la muerte.
en un minuto en el que la aplicación de primeros auxilios no se realice. Por eso decimos emergencia médica, ¿no? Las ambulancias empiezan a sonar, todos van al rescate, ¿no? O podemos decir emergencia, por ejemplo, en la naturaleza tenemos emergencia al lado de la Chiquitanía, entonces los bomberos se van por ese lado, contratan helicópteros para apagar, para encauzar, para corregir. Emergencia. Nosotros entonces también tenemos una emergencia. ¿Cuál sería nuestra emergencia? Nuestra emergencia es una emergencia espiritual. Y por tanto, hemos dicho entonces en el tema que se nos ha dado, dice emergencia cristológica. ¿Qué es cristología? En la universidad nos dicen que la cristología es dos palabras compuestas, Cristo y logía, ¿no es cierto? Estudio entonces de Cristo o tratado de Cristo. O podríamos decir nosotros conocer a Cristo. Y entonces aquí nos podemos encauzar en esa emergencia, es decir, en esa necesidad de encauzar las aguas en nuestra vida espiritual. ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿En qué momentos nosotros necesitamos encauzar esa gracia del Espíritu Santo? Hermanos, es importante remarcar esto. Y esta tarde vamos a hablar de unos cuantos puntos de esto. A ver, ¿cuáles son esos momentos que sí nos llaman la atención y que necesitan que nosotros reaccionemos de una vez para poder encauzar este agua que corre del manantial vivo, que es Jesucristo nuestro Señor, que derrama junto con el Padre ese espíritu de su amor, el que nos ha prometido? Ese paráclito, ¿no? Vendrá sobre ustedes un paráclito que va a desnublar su mente, su corazón, que va a disipar la oscuridad y les va a regalar la claridad. Aparece en la palabra del Señor, dice, inclusive aquellas cosas que yo no les he enseñado, el Espíritu Santo se los va a revelar. Entonces, este agua que emana del manantial vivo, este agua viva, que también aparece en la situación de la samaritana, ¿no es cierto? Te daría agua viva para que no vuelvas a tener más sed. Entonces nuestra emergencia para nosotros es eso. Necesitamos reconocer a Jesucristo como el centro de nuestra vida y como el más importante. Para eso hago un paréntesis que no voy a tocar a fondo, no voy a decir mucho. Ustedes ya han visto en los temas anteriores con Padre Aldo, por ejemplo, específicamente sobre los dogmas en la iglesia. A ver, ¿qué tipo de dogmas han visto ustedes? A ver, dogmas eclesiales, dogmas mariológicas, dicen por ahí, de María, dogmas Parece que nuestro hermano nomás estaba en la charla, ¿verdad? Solito. Dogmas cristológicos, ¿no es cierto? ¿Cuántos dogmas cristológicos han visto, compadre Aldo? Seguro les ha enumerado muy rápidamente porque no se puede tampoco tocar a fondo. ¿Cuántos? ¿Seguro? Muy bien. ¿Qué dice la primera dogma? Vamos solamente así, vamos a leer sus títulos para que ustedes puedan refrescarse. ¿Listo? Primera dogma: Jesucristo es verdadero Dios e Hijo de Dios por esencia. Y ahí, dentro de la conclusión de este dogma, dice que Jesucristo comparte junto con el Padre el poder absoluto. ¿Ya? Segundo, ahí seguro les ha dicho que no, la palabra, de dónde sale, de dónde se enmarca. El segundo dogma: Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan, ¿no? Una definición concreta ahí aparece, que quiere decir que Jesús el Cristo, es Dios verdadero y hombre verdadero.
En la tercera aparece: cada una de las naturalezas en Cristo poseen su propia voluntad física y su propia operación física. ¿Ya? Eso seguro también, tal vez a la pasada han tocado. En la cuarta, Jesucristo, además de hombre, es un hijo natural de Dios. Una definición. En el quinto, Cristo se sacrificó en la cruz como verdadero y propio sacrificio. ¿No? Nosotros decimos por eso un sacrificio definitivo, ¿no? Haciendo referencia a la Sagrada Escritura, que decimos ese sacrificio de cabritos, de bueyes cebados y lo que se presentaba, ¿no?, a Dios como ofrenda, no tiene ya sentido, sino más al contrario, porque Jesucristo ha entregado su propia vida como un sacrificio perenne y definitivo. Y entonces, desde este sacrificio ya no hay otras ofrendas, otros sacrificios. Después aparece, se dijo, Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de la muerte en la cruz. Es decir, Dios se manifiesta por su amor en medio de nosotros en su Hijo Jesucristo, y este Hijo suyo se ha sacrificado por nosotros para nuestra reconciliación, pero no solamente para rescatarnos del pecado, sino para invitarnos a la perfección. Hermanos, voy a hacer un paréntesis aquí para que un poquito ustedes puedan conocer algo. Hoy día celebramos la fiesta de... ¿Quiénes estaban en la misa esta mañana aquí? ¿Nadie? Hermana Belsa, ¿qué celebramos? Los ventiladores no me dejan escuchar. La fiesta de todos los santos de la orden. ¿Ya? En la orden hay una diferencia de pensamientos a lo largo de la historia de la iglesia. Y aquí quiero y la orden de los predicadores se identifica en el pensamiento teológico desde este punto, que Jesús vino a reconciliarnos con el Padre, a recuperarnos del pecado, ¿ya? Y dice, el matiz importante de los dominicos es, pero para que seamos igual que Él. Esto hay que, tradicionalmente la orden habla de esto. Es decir, Jesús nos ha rescatado del pecado, no para dejarnos ahí donde liberados solamente del pecado, sino más al contrario, nos ha rescatado del pecado para invitarnos a la perfección. Y esta diferencia, ¿por qué les digo? Ustedes van a escuchar, especialmente nuestros hermanos franciscanos, dentro de su teología, ellos manifestaban que Jesucristo vino para salvarnos. Y eso era lo fuerte en la tradición franciscana. Jesucristo vino a salvarnos, vino a rescatarnos. Jesucristo vino a perdonar nuestros pecados. Y la diferencia entre lo franciscano y lo dominicano es esto, que el franciscano dice que Jesucristo vino a salvarnos, vino a rescatarnos, vino a purificarnos. Y podemos poner sinónimos ahí. ¿Ya? Y el pensamiento teológico del dominico es: Jesucristo vino a rescatarnos del pecado y a llevarnos a la perfección. Es decir, que nosotros no solamente nos quedamos en esa naturaleza que es perdonado, que es recuperado del pecado, sino más al contrario, Santo Tomás de Aquino dice, nosotros tenemos, por la gracia de Dios, la capacidad de ser perfectos, ya que Jesucristo mismo dijo, sean santos como su Padre del cielo es santo. Nosotros tenemos la posibilidad de asemejarnos a Él. Obviamente ahí hay mucha teoría en la que se dice, obviamente no vamos a ser igual que Él en la tierra, sino cuando ya estemos delante de Él. Pero sí tenemos la capacidad, por obra y gracia de Dios, de ser santos.
Y Jesucristo vino para eso, no solamente para rescatarnos, sino para proyectarnos a la santidad. Después aparecen otros, esto igual, compadre Aldo han llevado solamente a grandes rasgos, por eso lo estamos leyendo nomás, solo me quedé un ratito ahí. Dice, al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Esto es un dogma que Jesucristo ha resucitado, y nosotros cuando adoramos a Dios en su Hijo Jesucristo, adoramos a un Dios resucitado, a un Dios vivo, no a un Dios muerto. San Pablo dice claramente en esto, si Cristo no hubiera resucitado, no hubiera muerto y resucitado, vano sería nuestra fe. Es decir, si Cristo no hubiera resucitado, no tendría sentido que nos reunamos, no tendría sentido que lo tengamos como nuestro Salvador, no tendría sentido reconocer como nuestro Dios. Pero como Él ha venido a entregar toda su vida y además ha resucitado, ha demostrado toda su divinidad. Y entonces nosotros adoramos a un Dios resucitado, y por eso, porque Él resucitó, nuestra fe tiene razón de ser. Espero no estar saltándome otros. Dice, después subió a los cielos en cuerpo y alma. Una de las cosas que hay que manejar aquí, hermanos, es que dice, es que siempre hay una confusión a veces, ¿no? Asunción y ascensión. ¿Qué quiere decir? Que Cristo subió en cuerpo y alma al cielo y está sentado a la derecha del Padre, dice este dogma, ¿no? Aquí no tenemos que equivocarnos entre estas dos palabras, asunción y ascensión. Por eso celebramos la Virgen Asunta, es decir, la asunción de la Virgen, que no es por su propia capacidad y por sus propios méritos, sino más al contrario, por la gracia de Dios y por los méritos de Dios, mientras es todo lo contrario la ascensión, es decir, lo que estamos manifestando como dogma de fe. La ascensión, subió en cuerpo y alma por sus propios méritos, porque Él es Dios verdadero, ya hemos dicho con anterioridad. Y además sube en cuerpo y alma, dice el dogma. No podemos esto desviar, no podemos pensar de otro modo, porque Jesucristo el Señor, después de morir, al tercer día resucitó y subió al Padre. No ha sido llevado al Padre. Esto es un poco la parte confusiva, ¿no es cierto? La Virgen ha sido llevado por los ángeles, se dice, ¿no es cierto? Pero el Señor resucitado no fue llevado, sino Él subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Entonces, estos dogmas ustedes, compadre Aldo, junto con otros dogmas marianas, eclesiales, han podido ya reflexionar. Meternos en esto sería repetir, ¿no? Como decía, o alargar. Por eso me enfoqué un poco más en la emergencia. Ya les he dicho, ya les he dado el concepto de emergencia y les he dicho tipos de emergencia, cada uno conoce, ¿ya? Pero aquí nos vamos a acercar un poco más a la parte de la emergencia de la salud. Y en nuestro caso tendría que ser entonces una emergencia de la salud espiritual. Dentro de esto sale una pregunta, entonces, ¿cuáles serían nuestras emergencias hoy? ¿Cuáles serían las emergencias cristológicas para la comunidad de la mansión? ¿Cuáles serían las emergencias cristológicas para la renovación carismática en Santa Cruz, en Bolivia, ya que estamos saliendo por hoy en vivo? ¿Cuáles serían? Cada uno tendría que preguntarse en qué momentos yo me olvido de Jesucristo y quiero hacer prevalecer la facultad del hombre.
Porque hacer prevalecer la facultad del hombre sería quitar, si es la palabra, quitar toda la facultad y el poderío de Dios. O apoderarse de ese poder de Dios y asumirla como mío, como de mi persona. Esto sería una desvirtuación. Y entonces, esto sí es una emergencia. Tenemos que, como decía, tenemos que guiar, tenemos que reconducir ese manantial de agua. No podemos quedarnos ahí, porque si nosotros seguimos desviándose y permanecemos en ese error, entonces no sería bueno para nuestro crecimiento ni para nuestra maduración espiritual. Entonces, por eso dice, ¿cuáles serían estas emergencias cristológicas? ¿Quién podría decir una? Hermanos, una emergencia cristológica puede ser nuestra liturgia. Son cosas prácticas, por si acaso, que voy a hablar. No voy a meterme en teoría. Muy prácticas. ¿A cuántos de ustedes, por ejemplo, no les gusta que yo diga, que yo sea a veces muy frontal y lo digo así como a lengua suelta algunas cosas? No me lo digan, solo reflexionen. O voy a hacer otra referencia. ¿A cuántos de ustedes, por ejemplo, que en paz descanse nuestro hermano Padre Andrés, no les gustaba sus homilías? Porque habían hermanos también que veían celebrar e inmediatamente se iban. Esto es una emergencia cristológica en el campo litúrgico, cuando se trata en la misa. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando la Eucaristía se celebra, no depende de las facultades de la persona del sacerdote en su humanidad. Cuando se proclama la palabra, por eso, desde este lugar, desde Lambón, por ejemplo, cuando usted viene a leer la primera lectura, a leer el Salmo, cuando usted colabora con las lecturas, no es la persona, no sé, supongamos un ejemplo, hermano Neri lee, no es Neri que lee, que pasa el mensaje, sino es Dios mismo que habla, que se comunica con su pueblo. Pero a nosotros, ¿qué nos pasa? Ay, este hermano Neri es que feo lee, pues no quiero escucharle siquiera, no me gusta escucharlo como lee. ¿Sí o no? Esto es una emergencia cristológica, claro. ¿Por qué? Porque estamos quitando el mérito, ese mérito de Dios, ese poder de Dios que se manifiesta por medio de su palabra, y se lo estamos dando a la persona que lee. A nosotros nos interesa la parte superficial, la parte visible a los ojos carnales, y entonces nos perdemos por ese lado. Entonces esto necesita encauzar, es decir, que nosotros trabajemos para poder concebir que por medio de su palabra Dios habla, usando como instrumento a esa persona que lee o que proclama. Es una emergencia cristológica cuando no me gusta a mí cómo predica ese sacerdote de la parroquia X. Porque estoy mirando a ese sacerdote en su naturaleza humana. Pero litúrgicamente no es el hombre que habla, no es el hombre que celebra, sino
es cuando se proclama el Evangelio, es Cristo que transmite su mensaje a su pueblo. Es Cristo que se dirige a su pueblo. Entonces, de este modo hay que encauzar nuestras aguas. Esta es una emergencia cristológica. ¿Por qué? Porque el mérito de Jesucristo se quita y se mira con los ojos carnales y se toma en cuenta si esa persona me cae o no me cae, si me gusta cómo habla o cómo se mueve o cómo se expresa o no. Esto es una emergencia cristológica. ¿Por qué? Porque necesitamos reconocer a Jesucristo que asume su ministerio público hoy, en la actualidad, en medio de nosotros. Esto en cuanto a su palabra. Pero de la misma manera, es una emergencia cristológica cuando esa figura humana nos vence en la celebración eucarística. Algunas veces yo sé decir, ¿no? Oye, nosotros no nos toca muchas veces comer un pedazo de pan y un poco de vino. Pareciera que sí. ¿Por qué? Porque no distinguimos cabalmente lo sagrado de lo común, de lo natural, de lo cotidiano. Esto también es una emergencia cristológica. Porque a veces para nosotros este altar de sacrificio es todavía una mesita para nosotros. No es el altar de sacrificios. Y entonces esa es una emergencia cristológica porque necesita corregir. Porque no es una mesita, no es lo mismo que la mesa de mi comedor y la mesa de este lugar. Esto no es una mesa, sino es el altar donde Cristo se sacrifica de nuevo. Pero ese sacrificio, otra necesidad y otra emergencia cristológica que aparece. Parece que nosotros recordamos las cosas que Jesús hizo. No sucede, pasa. Entonces perdemos el sentido profundo de la Eucaristía. No es un recuerdo, sino es una vivencia real en ese momento, donde Cristo se parte en el altar y se da. Pero hermanos, no le estoy diciendo a ustedes, por eso digo siempre nosotros. ¿Qué sucede con nosotros? Sucede que muchas veces, no siempre, no sé, parece que no cala en lo más profundo de nuestro ser esto. Esto necesitamos reconocer, necesitamos hacer vigente. No es lo que hizo una vez Jesús, es lo que Jesús hace hoy en medio de nosotros. Es Jesús que se parte, que se entrega y que se da como un alimento espiritual para nuestra salvación. Por eso toda la parte litúrgica, obviamente, aparece una emergencia cristológica. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros superficializamos este acontecimiento litúrgico. Hermanos, voy a decir algo más aquí. Por eso a veces es muy importante que cuando ustedes se reúnen, por ejemplo, en grupo de oración, se reúnen a orar, es un acontecimiento litúrgico porque se lee la palabra, pero si no leemos la palabra, no estamos dando la importancia de vida. Y escuchaba,
¿no? A veces nos corregimos entre nosotros, algunos se dan cuenta, algunos no se dan cuenta, por ejemplo, pero para predicar hay que leer. ¿De qué predicas entonces? O sea, la palabra se debe leer. ¿Por qué? Porque no es la persona que se va a dirigir al grupo, a la comunidad, sino se dirige Jesús por medio de su palabra. Esto hay que enfatizar. Entonces, Jesús no solamente se manifiesta en este lugar, sino cuando tú proclamas la palabra de Dios, cuando tú hablas en su nombre, es Jesús que se dirige también a su pueblo cuando nosotros hablamos de su evangelio. Después voy a tocar este punto un poquito más abajo. A ver, ¿qué otra emergencia? Para no quedarnos mucho. Seguimos con esto. Hay una emergencia cristológica en nuestra misión. Ahí entra el grupo de oración, por ejemplo. ¿No? Cuando nosotros tenemos que meditar, cuando nosotros tenemos que proclamar, cada uno de ustedes en su grupo de oración, en su casa, puede proclamar la palabra de Dios, porque tienen la misión, porque Jesús mismo nos ha dejado, ¿no? Vayan, anuncien a todo el mundo, ¿ya? Tenemos esa misión que hemos recibido de parte de Jesucristo, y nosotros entonces tenemos que anunciarlo. Pero tenemos que reconocer ahí que no somos nosotros que estamos hablando a la comunidad, al grupo, a la familia, sino es Jesucristo que participa en su misión por medio de nosotros. Otro punto que posiblemente puede ser flaco y puede sorprendernos, hermanos, y cuando existen estas emergencias cristológicas que sí aparecen, es que muchas veces en nuestra frágil condición nosotros nos atribuimos la gracia de Dios como facultad nuestra. Voy a poner algunos ejemplos. Esto no debe ocurrir en nosotros, en los católicos, no debe ocurrir en los carismáticos, no debe ocurrir. No somos nosotros los que obramos, sino es la gracia de Dios, el poder de Dios, la plenitud del amor de Dios que obra por medio de nosotros. Por más que Dios nos regale dones y carismas, los dones y carismas son dados de parte de Dios a sus hijos para el servicio de la comunidad, no para servirnos nosotros de esos dones y carismas. Les voy a poner un ejemplo. Gracias a Dios no es un católico el que dijo esto. No hace mucho, más o menos por el mes de agosto, ahora sí no les digo dónde, ¿no? Estaba yo en un lugar. Obviamente esta persona es cristiana, como se dice, ¿no? Es protestante. Y entonces algunos de nuestros hermanos protestantes les gusta siempre poner énfasis de que ellos pueden hacer, ¿no es cierto? Y entonces hablábamos un poco. Yo siempre me mido en esos lugares de hablar mucho porque siempre ellos quieren tener la razón y ellos son mejores que uno y cosas así, ¿no? Y entonces decía, a la persona que estaba conmigo le dijo: cuando suceda cualquier cosa en tu familia, no dudes de llamarme, yo inmediatamente voy a ir, porque cuando yo me pongo a... ¿Cómo decía? Porque cuando yo empiezo a orar, los enfermos sanan, o sano a los enfermos y hago caminar a los cojos, como dice la palabra. Esta es una emergencia cristológica en la misión. Ojalá que en los católicos o en los carismáticos no suceda esto. Pero cuando sucede esto, cuando nos atribuimos del poder de Dios y lo tomamos como una facultad, como
algo propio de nosotros, ahí aparecen problemas grandes. Ahí aparecen dificultades. Y hermanos, cuando nuestra humanidad cree en esto, que estas cosas son facultades nuestras, cuidado, no aceptamos ni correcciones. Cuando alguien te corrige, piensas que te está diciendo por envidia, piensas que te está coartando, piensas que no quiere que hagas. Esto es una emergencia cristológica. ¿Por qué? Ya dije, los dones y carismas que Dios pueda regalarnos es para el servicio de la comunidad, pero no son facultades propias de nuestra humanidad, sino más al contrario, es poder y gracia de Dios, es obra y voluntad de este Dios que nos ama, que para nosotros es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si a usted le ha regalado el don de la liberación, si liberas, no es que tú liberas, ya, el decir tú liberas ya es oro. Es Dios que manifiesta su poder por medio de tu persona, te usa. Ya ve que ahora me recuerdo, a veces uno se salta, ¿qué dice el epíclesis de la misa? ¿Quién recuerda? De los laicos. ¿A qué se llama epíclesis? ¿Saben? A ver. Muy bien. En otras palabras, la oración es por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué dice? Por Cristo, con Cristo, en Cristo, por los siglos de los siglos. No hay tiempo para el hombre. Todo lo que se realiza, se manifiesta. Esta oración obviamente es en el ámbito de la Eucaristía, pero se puede plasmar, se puede prestar para eso. Todo lo que se hace por medio de la iglesia es obra y gracia de Dios. Por medio de Jesucristo, en Jesucristo nuestro Señor, con Jesucristo nuestro Señor. Por eso dice, por Cristo, con Él, en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Es decir, toda la obra que ocurre es gracia de Dios. Por eso cuando existen sanaciones, liberaciones en medio de la iglesia, no son sanaciones que hacen las personas, no son liberaciones que hacen las personas, sino Jesucristo el Señor, Dios en medio de nosotros, que se manifiesta con toda su plenitud de su poder, es que obra por medio de su iglesia. Cuando nosotros nos desviamos de eso, cuando nosotros estamos atribuyendo a nuestra condición natural, entonces aparece una emergencia cristológica. ¿Por qué? Porque le estamos quitando el poder. Nos estamos atribuyendo ese poder de Dios a nosotros. Entonces hay que encauzar. Hay que encauzar, hay que encaminar a lo que es lo correcto. Otro.
para que no tarde un poquito. Otra emergencia cristológica puede ocurrir, ya dije una parte de los ministerios, ¿no? Y de los ministros también. Otro puede ocurrir en nuestras devociones. Una emergencia cristológica en nuestras devociones. ¿Cuándo es una emergencia cristológica en nuestras devociones? Cuando yo quiero valorar, por ejemplo, a la Virgen María más que a Jesucristo el Señor. María, Jesucristo. María tiene valor, sentido, tiene lugar privilegiado que tiene en nuestra iglesia porque es la madre de Jesucristo. No porque sea María, sino porque es la madre de Jesucristo. Porque Dios había depositado en ella su mirada y lo eligió para que sea madre de su único Hijo, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso, hermanos, sucede que el rezo del rosario no tiene sentido y se vuelve pérdida de tiempo. Atiendan bien esto. Por eso, porque queremos enfatizarlo solamente y vemos desde la mirada, del enfoque en María, rezar rosario es pérdida de tiempo. Este punto es muy importante. Porque al rezar el rosario no valoramos solamente a María, sino más al contrario, contemplamos y meditamos los misterios de Jesucristo nuestro Salvador. ¿En qué misterio del rosario usted encuentra que diga, no sé, la virginidad de María? Pues este cura ya está loco, ya está rechazando una situación. ¿Encuentran o no encuentran? No. ¿Qué encontramos? Encontramos los misterios de Jesucristo. A ver qué me dice los misterios gloriosos. La coronación aparece, ¿verdad? Hermanos, hay una carta que escribe, se los aconsejo que lo puedan leer, bájenselo por PDF. Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, Carta Apostólica Rosarium Virgines Mariae. Yo soy medio lengua trabada, ¿ya? Y si quieren, se los puedo pasar al grupo también, si no, después. En este documento, en esta carta, Juan Pablo II empieza a escribir y empieza a aconsejar cómo es que nosotros rezamos el rosario y cómo tendríamos que hacer. No, por eso ahí mismo enfatiza que nosotros no nos dirigimos
solamente a la Virgen María independientemente, sino más al contrario, cuando rezamos el Santo Rosario, meditamos, contemplamos los misterios de Jesucristo. Hermanos, aquí, esto es un tema fuerte. ¿Por qué? Porque cuando hay hermanos que empiezan a atribuirse la gracia de Dios a sí mismos, piensan que rezar rosario es perder tiempo. Y Juan Pablo II en esta misma carta empieza a recomendar cómo es posible esto. ¿Por qué no es el tiempo? Y dice claramente, hay dos objeciones, dice él. Hay dos objeciones, dice él, para no rezar el rosario, para dejar rezar el rosario. Que el rezar rosario no es litúrgico, según los que quieren dejar, pero él dice no, en realidad, dice él, el Pablo VI, esta oración no solamente no se puede oponer a la liturgia, sino más al contrario, es un soporte fundamental de la liturgia, la oración del rosario. ¿Qué es un soporte? Como una cuña, ¿verdad? Algo que sostiene, algo que no deja caerse, ¿no? Aparece, ya que estamos hoy día celebrando la fiesta de todos los santos, en la tradición de la Iglesia aparece, y de la orden de los dominicos y de los franciscanos, aparece en un ícono o una imagen, una pintura, que Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís le están poniendo el hombro, ya están soportándole a la iglesia el templo que se está cayendo, como signo de que estos dos hombres, por la fundación de sus órdenes, obviamente le han dado la fuerza necesaria a la iglesia, le han dado un empuje, un sostén fundamental en tiempos de... Y entonces, San Juan Pablo II en esta carta dice, ¿no? El Papa Juan Pablo II entonces dice, no contradice la liturgia, porque Pablo VI menciona que no contradice la liturgia, sino más al contrario, el rezo del rosario es un soporte fundamental para la liturgia. Aparece otra observación, dice él, con el rezo del rosario, que el rezo del rosario no promueve el ecumenismo. Escuchamos nosotros cuántas veces eso, ¿verdad? Ah, no, cuando están los hermanos separados, con ellos no hay que hablar de la Virgen, por ejemplo. Y entonces en esa dirección dice, los que dicen que el rosario no se debía rezar, ¿por qué? Porque no aporta al ecumenismo, porque no reúne, porque no une los pueblos cristianos, sino más al contrario, los separa, no aporta a la unidad. Hoy hablamos mucho más de eso, ¿no es cierto? Leyendo el Evangelio de San Juan, sean uno, que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno, ¿verdad? Y entonces los que dicen que el rosario no aporta esto, dicen, no, es que el rosario, si rezamos el rosario no aporta al ecumenismo. Pero dice Juan Pablo II que Pablo VI hubiera dicho más bien al contrario,
que cada vez que se pronuncia la oración con el Santo Rosario, se glorifica y se magnifica la gracia de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Es un punto fundamental. Se glorifica y se magnifica la gracia de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Pero esto, ¿dónde vamos a encontrar? Ya le dije en esa carta, después puedo mandarlo al grupo si están en el grupo y pueden compartir ustedes esas cartas si quieren. Entonces, hermanos, esto es también, en cuanto a las devociones, es una emergencia cristológica. Yo quiero un poquito más resaltar esto. El rosario no es un simple repetir Ave Marías, sino tiene una profundidad cristológica. Y en este documento obviamente clarifica por qué. Porque se contempla los misterios de Jesucristo nuestro Señor. No sé con cuánto tiempo, creo que era 1 hora, ¿no? Vamos a hacer como un resumen. ¿Cuáles son las emergencias cristológicas actuales que nosotros podemos sufrir? Una emergencia cristológica en nuestra liturgia, o litúrgico si quieren. Una emergencia cristológica en nuestra misión. ¿Por qué una emergencia cristológica en la liturgia? Porque muchas veces vemos no a un Dios que habla a su pueblo por medio de su palabra, sino vemos a las personas que leen la palabra de Dios. No vemos a un Cristo que se parte, que en su cuerpo y en su sangre y se entrega a sus hijos para prepararlos a la vida eterna, sino vemos un sacerdote gruñón, un sacerdote que se expresa mal, que celebra la misa o que celebra la Eucaristía. Esto es una emergencia cristológica, porque hay que corregir esto. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía, en la misa, no es el sacerdote por sus facultades, por sus dificultades o por sus debilidades, sino es Cristo que en la figura del sacerdote, él mismo se parte de nuevo, porque es un misterio actual, vivo, no un recuerdo de años anteriores, de hace 2000 y tantos años, sino es un sacrificio real, vigente, actual, nuevo y eficaz. Emergencia cristológica de nuestra misión, ¿no? Decía, apoderarnos del poder de Dios y pensar que es nuestra facultad, nuestra capacidad humana que actúa, el creernos que nosotros somos importantes, que nosotros somos capaces de hacer tantas cosas, sin reconocer que la gracia de Dios es todo lo que hace en nosotros. Es pura gracia de Dios. Hemos hablado, por eso, ¿no?, los ministerios, los dones y carismas que Dios puede dar, no es facultad nuestra, sino es pura gracia de Dios. Y hemos dicho que también es una emergencia cristológica en nuestra misión, puede ser en nuestras devociones. Por ejemplo, si nosotros celebramos un santo, no dije esto, ¿no? Si nosotros celebramos a un santo o rendimos devoción a un santo, no celebramos a ese santo porque él haya sido un superhombre, un hombre perfecto, sino porque la gracia, porque supo asumir la gracia de Dios en su vida. Y entonces para nosotros es un ejemplo de vida como hermano mayor en esa experiencia de la gracia de Dios.
No celebramos la capacidad humana de San Martín de Porres, por decirlo. Celebramos el poder y la gracia de Dios que actuó en este hombre, en este servidor suyo. Y después, un poquito más, hemos hablado en la Virgen María y el Rosario. ¿No es cierto? No es simplemente pronunciar Ave Marías, sino es contemplar y entrar en sintonía con los misterios de Dios, con los misterios de Jesucristo, nuestro Señor. Estos son nuestras emergencias cristológicas hoy. Y seguro puede haber más si podemos buscar. Hermanos, espero que de algo nos sirva esta tarde, esta conversación, este diálogo con ustedes, ¿no? Les prometo que dentro de un rato se los pasaré esta carta que les digo, es muy importante, es muy bonito, muy profundo, que nos va a ayudar a meditar, tal vez a actualizar nuestra forma de ver y nuestra concepción acerca del rosario. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por quienes nos han seguido por los medios también. Nos ponemos de pie, hermano, vamos a cantar un canto y después algunas preguntitas si tienen por ahí, prepárenlo aquí en el micrófono. Cantemos con Fernando. Hoy he venido para cantarle a mi Señor, quiero alabarle y darle gracias por su amor. Hoy he venido para cantarle a mi Señor, quiero alabarle y darle gracias por su amor. A ver, brazos arriba, cántale. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David. Cántale al Señor. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David. Mueve tu cuerpo, todo tu espíritu para Él. Grítale fuerte, te escuchará. Mueve tu cuerpo, todo tu espíritu para Él. Grítale fuerte, te escuchará. Que se escuche. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David. Cántale al Señor. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey. El amor del Señor es maravilloso. El amor del Señor es maravilloso. El amor del Señor es maravilloso. Todos juntos. ¿Cómo es el amor del Señor? Grande es el amor de... Y tan alto que no puede estar arriba de Él, tan bajo que no puede estar abajo de Él, tan ancho que no puede estar afuera de Él. Todos juntos. ¿Cómo es el amor del Señor? Grande es el amor de Dios. Esos aplausos para el Señor Jesús. Muy bien, hermano, tomen asiento, les pido, los que vayan a hacer preguntas, vengan aquí al micrófono. Aquí hay un micrófono a mi lado, pues, izquierdo. Así que, pues, si hay preguntas, pues, vengan aquí y el Padre Serapio, pues, responderá las preguntas que haya. Hay dudas, cuestiones. Con esto, amados hermanos, mientras se animan a venir, los que vayan a hacer preguntas, concluimos este seminario teológico que, como le dije al comienzo, pues es una propuesta que surgió en la comunidad por el obispo para que sanemos algunas heridas de, en este caso, doctrina de la Iglesia Católica. Y sin embargo, el tema que tocamos fue crucial. El primer tema fue el credo. Esto es lo central. Del credo salen todos los dogmas que no vimos todos. Apenas vimos 12 de los 44 que proponen algunos autores, ¿no?, de la Iglesia. Simplemente vimos los dogmas de Dios y de Cristo, y después no vimos dogmas sobre la creación, sobre el hombre,
sobre la Virgen María, sobre los sacramentos y el final de los tiempos. No vimos eso, quedó de tarea. Dios mediante, quizás en otro momento continuaremos, pero eso era lo central, que ustedes se apasionen. La idea del que dio ese tema fue que ustedes entiendan que los dogmas no es algo, uy, que tenga miedo, que no puedo. No, ¿qué dijimos ahí? Que los dogmas es simplemente una regla de fe, una profesión de fe, es el querigma que predicaron nuestros primeros hermanos, padres de la iglesia. El tercer tema lo dio el padre Edwin sobre la iglesia, gran misterio, es un recorrido pero fugaz para comprender el gran misterio de la iglesia, que pues aún así, miren, pues harto que hablar de la iglesia. Sin embargo, una cosa que quedó bien claro en él fue esta comunión que hay en la Trinidad, y comparte con nosotros esta comunión que debemos nosotros tener, estar en comunión con todos, con el Padre, con el Hijo, el Espíritu, pero como hermanos mucho más. La palabra comunión era muy importante ahí. En griego es perijoresis. Después el Padre Rubén dio, que eran los 7 sacramentos, los sacramentos de iglesia. Lo desarrolló muy bien, y ahora pues terminamos con el Padre Serapio, una emergencia cristológica que, como hemos visto, pues ha tratado también de sintetizar, que es mucho. ¿Preguntas, amados hermanos, o no hay preguntas aquí? Venga aquí al micrófono, y aquí va a responder Dios mediante el Padre Serapio. Buenas tardes, hermanos. Padre querido, gracias por la charla, gratificante y muy edificante. Nos ha ayudado a identificar que existen emergencias cristológicas dentro de nuestra iglesia, y eso nos ha quedado bastante claro. La consulta sería, Padre, ¿cuál sería la mejor manera de encarar este tipo de emergencias si nosotros la identificamos dentro de nuestra comunidad, si la identificamos dentro de nuestra parroquia, si logramos identificar que se está entrando en una de esas emergencias? ¿Cuál sería la sugerencia para que nosotros podamos encarar y tratar de resolver esa emergencia o de colaborar para que esa emergencia se solucione? A ver, una de las cosas fundamentales, yo creo que para desembocar en una solución cuando aparecen este tipo de problemas en nosotros, es primero reconocer que posiblemente podemos equivocarnos. Porque, a ver, cuando una persona cree que no puede equivocarse, es imposible que pueda acudir a buscar una ayuda en cualquier situación. Voy a poner un solo ejemplo. Por ejemplo, el alcohólico. Si no reconoce que es alcohólico, no va a poder solucionar a su problema de alcoholismo. Y entonces, que el primer paso sería eso, no creernos que no podemos equivocarnos. Segundo, en la iglesia debemos tener bien claro una cosa: la doctrina y el conocimiento que se nos imparte a nosotros nos llega por sucesión apostólica. O sea, yo no soy solo, no soy el intelectual que empiezo a indagar o que el Espíritu Santo me inspira todo, me lo revela todo. No soy el privilegiado, sino más al contrario, el conocimiento nos llega por medio de la sucesión apostólica. Nosotros tenemos pastores, nosotros tenemos personas que están por encima de nosotros. Siempre no hay que perder esa línea de que tenemos un pastor, tenemos alguien que nos puede guiar, alguien que nos pueda orientar. Y no tener miedo de consultar, porque a veces uno tiene miedo, dice, pucha, si le digo al padre que pienso de esta manera, tal vez me va a reñir, me va a tratar, me va a llamar la atención, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que nosotros le tengamos a nuestros pastores como que nos va a reñir, que nos va a llamar la atención, entonces, si no vamos a tener confianza, va a ser difícil de poder corregir nuestras dificultades. Siempre, alguna vez yo he dicho por eso, la iglesia sugiere
Por eso que no, por ejemplo, cuando nos confesemos, que no busquemos confesores de un lado al otro. Es mejor tener un confesor o como un guía espiritual o como un amigo, pero que te confieses siempre con él para que te ayude en tu crecimiento, para que te puedas decir, oye, esto me has repetido ya varias veces, no estás trabajando, te estás dejando con esto, ¿por qué no resuelves este problema? El católico a veces tiene miedo que el sacerdote no le absuelva el pecado. Y el sacerdote, nosotros los sacerdotes, por sucesión apostólica, obviamente por la gracia de Dios, tenemos la facultad de no absolver pecado cuando hay excesos. Y a veces el católico no le gusta eso, que le digan, oye, esto está mal. Y entonces nos malacostumbramos. Yo voy con un pecado a este padre, con otro pecado allá al otro padre, y con otro pecado a aquel otro. Entonces, si es bonito, tal vez no me riñe. ¿Ya? No conviene. Sino, tengamos confianza, porque nosotros los sacerdotes, por más ogros nos veamos, no creo que les votemos. ¿No? A lo menos en el confesionario no estamos para tratarlos, no estamos para condenarlos ni juzgarlos, sino para ofrecerles la misericordia de Dios. Claro que por esa facultad que nos concede el ministerio, también alguna vez un jalón de orejas es oportuno. Yo tenía una pregunta, padre. ¿Qué es el ecumenismo? Y cuando la Iglesia habla de este tema, ¿cómo nosotros respondemos como católicos? Esa es mi duda, mi consulta. A ver, creo que cuando se habla de ecumenismo, los católicos dicen que respondemos regularmente bien. Partiré de esto. Y uso un testimonio tal vez de este cantautor, pastor evangélico mexicano, se me ha ido el nombre. En una de sus publicaciones él dice, pido disculpas a todos los católicos porque he descubierto por medio de mi página que los que más critican y los que más atacan, los que más insultan son mis hermanos evangélicos, entre comillas. Y él da un porcentaje, una estadística, creo que dice el 95% de los evangélicos son los que atacan, los que juzgan, los que atacan a los católicos. Y el mínimo de los 5% de los católicos sí caen también en eso. Entonces, por eso me atrevo a decir, creo que nosotros no rechazamos, por lo menos tratamos de acoger. Pero el ecumenismo, bueno, es la búsqueda de ese sueño de que un día podamos ser todos los cristianos uno. No todos los que creen en Dios, obviamente, eso es otro, ¿no? Ecumenismo es todos los cristianos que podamos ser uno. Por eso, inclusive, el Papa empieza a hablar y empieza a relacionarse con muchos cristianos, ¿no? Entonces, yo sé que tal vez, y la Iglesia también cree que algunos tal vez no van a poder llegar a eso, sí, pero ese sueño de ser uno del Evangelio de San Juan, ¿no? Que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. El sueño grande es eso, que los que creemos en Jesucristo podamos un día ser uno. Gracias, Padre. Mi pregunta es esta. En virtud a la carta que el obispo nos mandó, nos hizo conocer a través del Padre Aldo, prohíbe que este grupo, por el que tenemos este seminario teológico, de que nos aceptemos, digamos, a ellos en vigilia o en su grupo de alabanza. Eso dice en la carta. El obispo lo prohíbe a toda la comunidad católica que no aceptemos o que no los invitemos. Ahora, mi pregunta es esta. Yo pertenezco a un grupo y me he dado cuenta que la mayor parte de mi grupo comparten en WhatsApp
alabanzas que son de los hermanos separados. ¿Esto está mal? ¿Tiene que cortarse? ¿Es una emergencia cristológica? A ver, hay explicaciones que se dan, seré un poco breve, ustedes mismos pueden buscar inclusive del padre Toro, que es bastante frontal en sus cosas, y algunos sacerdotes más dicen que cuando nosotros, por ejemplo, y por eso no es permitido cantar los cantos o acostumbrarnos a cantar los cantos de los hermanos separados, porque de una u otra manera la interpretación teológica o cristológica se está en los cantos. Y entonces cuando nosotros escuchamos, nos acostumbramos a escuchar los cantos evangélicos, entonces inconscientemente asumimos ese tipo de pensamiento cristológico o teológico, es decir, que no es sano o que no es correcto para un católico. Así de sencillito tú podías responder, ¿no? Porque entonces por eso no es conveniente que nosotros nos acostumbremos. Pero sí es bonito, mira, esto es a la Eucaristía, mira, ¿ya? Pero muchos dicen no, es que inconscientemente nosotros empezamos a obtener esa teología protestante, ¿no? Nos invade y expresamos. Puede ser porque en muchas ocasiones también a nosotros nos salen ideas, ¿no? Como que, pero ¿por qué la iglesia piensa así si esto es tan bueno? Yo escucho por ahí, por ejemplo, pero lo que dice, lo que predica, a mí me encanta lo que predica el pastor tantos, por ejemplo, algunos dicen, ¿no? Pero es que no es católico, entonces no tiene... no maneja una teología católica, no maneja una cristología católica. Y si hablamos de sacramentos, peor todavía. Entonces hay que tener mucho cuidado porque puede inconscientemente trabajar en nuestros corazones y entonces nosotros podemos acostumbrarnos o podemos adquirir ese pensamiento que ellos tienen. Por eso no se aconseja cantar o, por ejemplo, seguir a predicadores protestantes. Nada más. Muy bien, hermano, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre Serapio, Padre Fernando, que dio primer tema, Padre Edwin González, Padre Rubén Mendizábal y, bueno, pues su servidor. Con esto pues concluimos este seminario teológico. Obvio que lo que hemos hablado ha sido pues abuelo de pájaro, muy condensado. Estamos hablando con la comunidad a ver cómo continuar